Me recuerdo la primera vez que sostuve a mi hijo en mis brazos como recién nacido. Eran tal vez las 3 o 4 de la mañana. Mi esposa, después de un largo parto, estaba descansando en el hospital. Y yo me había puesto la responsabilidad de cuidar de mi hijo, aunque como padre por primera vez, realmente yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero me quedé observando intensamente a mi hijo. Solo tenía unas horas de haber nacido y todos sus movimientos me eran desconocidos. Cualquier cosa que él hacía o cualquier expresión en su carita pequeña, a mí me causaba preocupación. Y en un momento, cuando él comienza a llorar, me levanté rápidamente a buscar la enfermera de turno y ella, en forma muy tranquila, muy pacífica, entró al cuarto, revisó la condición de mi hijo y me dijo: él tiene hambre. Y lo tomó de su camita y lo puso en mis brazos para que yo lo cargara mientras despertaban a mi esposa. En mis brazos me quedé viendo a esa criatura. ¿Para qué les miento? Sentí un amor tan profundo por ese niño. Lo amaba intensamente como nunca antes había amado a alguien. Y fue solo por unos momentos, pero al sostener a mi hijo en mis brazos, miré hacia el cielo y le dije a Dios: entiendo. En inglés le dije: I get it. Porque si yo puedo sentir algo así por mi hijo, lo que Dios siente por nosotros es mucho, mucho mejor. En las últimas semanas hemos visto el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos analizado lo que significa responder a ese amor. Pero hoy veremos un aspecto diferente del amor de Dios. Hoy veremos lo que Dios, como Padre, siente por nosotros, sus hijos. Hoy vamos a estudiar las emociones de Dios. Esto es Escuela Sabática al Punto. Saludos mis hermanos y amigos, soy el pastor Michel Aguinaga y gracias nuevamente por conectarte a Escuela Sabática al Punto, producción del Ministerio Hispano de la Conferencia del Sureste de California. En esta semana, en la lección número 4 de nuestra Escuela Sabática, titulada Dios es apasionado y compasivo, entramos al tema de lo que Dios siente por nosotros, los seres humanos, y en particular, las descripciones emotivas de Dios en la Biblia. Ahora, para comenzar, tenemos que reconocer que todos nosotros tenemos cierta manera de imaginarnos a Dios en nuestras vidas. A nuestra imaginación humana no puede comprender todo lo que Dios es, tanto en carácter como en personalidad. Pero si nos imaginamos de repente a un Dios fuerte, a un Dios creador, a lo mejor a un Dios atento, por supuesto a un Dios que ama, todos hacemos eso. Pero entre muchas descripciones que encontramos de Dios en la Biblia, una de las imágenes más usadas para describir cómo Dios se relaciona con nosotros es la imagen paternal. La relación de padre-hijo o madre-hijo es lo que la Biblia usa para ilustrar lo que Dios siente por nosotros. Tal vez estos textos son conocidos, pero vale la pena recordarlos. En Salmo 103:13, la Biblia dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En Isaías 49:15, a través del profeta Isaías, Dios le pregunta lo siguiente al pueblo: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y en Oseas 11:1 leemos lo siguiente: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cada uno de estos textos usa la relación de los padres con sus hijos para describir cómo Dios nos ve a nosotros. Y lo que observamos de estos textos es que Dios nos ama y se compadece de nosotros, así como un padre ama a su hijo. Si una madre no se olvida de los hijos que ella dio a luz, ¿cuánto más sentirá Dios por nosotros, que es perfecto en todo, y nosotros que somos sus hijos? Ahora, que Dios nos ame como un padre o una madre ama a su hijo, no es nada nuevo para nosotros. Jesús, cuando nos enseñó a orar, nos dijo
que nos dirigiéramos a Dios como Padre nuestro. Implícito en muchos de los textos que hemos visto en las semanas pasadas, va este concepto de Dios como Padre. Pero si Dios nos ama como Padre y Madre, aman a sus hijos, esto tiene algunas implicaciones importantes de lo que Dios siente por nosotros. Generalmente hablando, un buen padre o una buena madre ama intensamente. Lo que sienten por sus hijos no lo siente nadie más por ellos. El amor paternal, cuando es sano y apropiado, siente emociones intensas por esos hijos. Y si esto es lo que los padres sienten, ¿será que Dios siente lo mismo? En Jeremías 31:20, Dios le está hablando a su pueblo. Y noten lo que él dice. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Mis entrañas se conmovieron por él, dice Jehová. En otras palabras, lo que Dios siente por su pueblo es algo profundo, algo visceral, algo que conmueve todo el corazón. Tal vez aquí podemos pensar en lo que una madre siente cuando su hijo se mete en graves problemas. O tal vez podemos pensar en lo que un padre siente cuando se da cuenta que a su hijita la están maltratando en la escuela. Esos sentimientos profundos e intensos que un padre siente cuando ama a sus hijos, eso es lo que Dios siente por nosotros también. Ahora, pensar en Dios como un ser emocional, sí o no que suena un poco raro. Como que nuestras mentes humanas hablar de las emociones intensas de Dios no concuerda con lo que generalmente se nos ha enseñado. O por lo menos, eso es lo que yo siento cuando yo pienso en Dios. Pero tomemos a Jesús como ejemplo. En Juan 14:9, Jesús le dijo a Tomás que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, en Jesús se nos revela el carácter de Dios Padre. En Jesús podemos ver cómo Dios reacciona hacia nosotros. ¿Y qué es lo que vemos en el carácter y la personalidad de Jesús? Jesús sintió emociones profundas por nosotros, especialmente para aquellos que estaban en necesidad. Por ejemplo, Mateo 9:36 nos dice, y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En una escena similar, en Mateo 14:14, la Biblia dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y en Marcos capítulo 1, cuando un leproso se acercó a Jesús buscando un milagro de sanidad, dice la Biblia en el versículo 41, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Quiero que notes que en cada uno de estos versículos Jesús demuestra una compasión profunda y una misericordia intensa por aquellos que estaban en necesidad. El corazón de Jesús se conmueve al ver estas personas que estaban sufriendo. Lo que Jesús siente por ellos no es superficial. Los milagros que Él hace en sus vidas no es una actuación o una portada ficticia. Esto es lo que Él siente por dentro, por cada uno de nosotros. Ahora, todo esto fue lo que Jesús sintió por aquellos que estaban en necesidad física y con problemas de salud. Pero imagínate lo que Jesús sintió cuando el pueblo lo rechazó. Podemos observar esa reacción en Mateo 23:37. Cuando Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Este es el lamento de Jesús por su pueblo. Seguramente estas palabras fueron dichas con lágrimas en sus ojos, tristeza. Eso fue lo que Jesús sintió, muy similar a lo que Dios sintió por su pueblo en el Antiguo Testamento. En Oseas 11:7-8, Dios dice,
Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Mira, hay que decir las cosas como son. Cuando nos alejamos de Dios, Dios siente la tristeza en lo profundo de su ser. El corazón de Dios es conmovido por nosotros. ¿Cómo dice este versículo? Se inflama toda mi compasión. Por eso es que Dios hace todo lo posible para salvarnos. Dios siente un amor profundo por nosotros. Dios es apasionado para con nosotros. La compasión de Dios es increíblemente intensa. Es más, hablando de esa pasión intensa que Dios tiene en lo profundo de su ser, la Biblia en muchas ocasiones describe a Dios como Dios celoso para con nosotros. En Deuteronomio 4:24, la Biblia dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. En Josué 24:19, Josué le dice al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. Y en 2 Corintios 11:2, Pablo le dice a la iglesia, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora, para muchos de nosotros, el celo es algo altamente negativo. Muchos matrimonios, el celo ha causado grande destrucción. Pero como dice Pablo, no estamos hablando de un celo humano, sino estamos hablando de un celo santo y divino, un celo que solo Dios puede sentir. La mejor manera de entender esta emoción de Dios es en pensar en la relación matrimonial. Se supone que en un matrimonio saludable, ser fiel en uno al otro y demostrar exclusividad en la pareja son cosas necesarias. Entre Dios y su pueblo, la Biblia muy a menudo usa la imagen de un matrimonio para describir el pacto que hay entre ellos. Y Dios lo que espera es que su pueblo le sea fiel a Él, así como Él le es fiel a su pueblo. Y cuando el pueblo busca otros dioses y por consecuencia le es infiel a Dios, Dios siente celo por ellos. En primer lugar, sus celos es porque quiere que su pueblo esté con Él y no con otros dioses. Pero en segundo lugar, y aún más importante, es que el buscar a otros dioses o alejarse de Dios mismo perjudica al pueblo y trae problemas a la humanidad. La fidelidad que Dios busca de su pueblo es para su propio bien. Me gusta cómo lo pone nuestra lección en el último párrafo del miércoles 22 de enero. Los celos de Dios o su amor apasionado no tienen las connotaciones negativas de los celos humanos. Nunca obedecen a la envidia, sino al legítimo anhelo de disfrutar de una relación exclusiva con su pueblo y para el bien de éste. En sí, el concepto de un Dios celoso debe entenderse bajo el contexto del amor eterno que Dios le tiene a su pueblo. Un amor que se describe en 1 Corintios 13, 4, 8. Yo sé que conoces los textos. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Te pregunto, ¿no es cierto que este es el amor que Dios nos ha demostrado? Ninguno de nosotros podemos producir un amor como el que se describe en 1 Corintios 13, pero esto sí describe perfectamente el amor de Dios. Y ese es el amor que Dios quiere despertar en nosotros también. Cuando nosotros contemplamos lo que Dios siente por nosotros, cuando tomamos tiempo para mirar la cruz y aprender de Jesús y todo lo que su amor significa en nuestras vidas, el Espíritu Santo hace un cambio en nosotros. El amor que Dios nos demuestra, comenzamos a demostrar
a otros. El deseo que otros se salven, lo que Dios ha sentido por nosotros desde que entró el pecado a nuestro mundo, ese deseo lo comenzamos a sentir profundamente en nuestros corazones. Y así como Dios quiere estar con nosotros, que nos ha amado tanto, así también nosotros vamos a desear estar con Dios y nuestras vidas entrarán en armonía con Él. Así que tenemos 3 cosas que recordar para esta semana de escuela sabática. Número 1, Dios nos ama en forma paternal y nos ve como sus hijos amados. Número 2, Dios siente emociones viscerales por nosotros, especialmente la compasión y la misericordia que fue demostrada en Cristo Jesús. Y por último, recuerda que Dios es celoso para con nosotros, no en forma negativa, sino para nuestro bien. Y ese celo se entiende bajo el contexto de amor perfecto que Dios ha demostrado a cada persona en este mundo. En fin, ¿qué te parece? Un Dios que nos ama apasionadamente. Un Dios que busca al pecador y hace todo para salvarlo. Un Dios que siente compasión por nosotros y busca nuestra fidelidad a todo costo. Un Dios que se entristece cuando lo rechazamos. Pero un Dios que se alegra cuando sus hijos se acercan a Él. Vale la pena entregar nuestros corazones a un Dios así. Y es mi oración que todos los días tú puedas sentir el amor de Dios en tu vida. Y eso, mis amigos, esas son buenas noticias. Déjanos saber tu opinión acerca de esta lección de escuela sabática. Deja tu comentario aquí en este video. Y mientras tanto, de parte de un servidor y el Ministerio Hispano del sureste de California, gracias por conectarte con nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima.